Hola, muy buenas compañeros de Acadef. Hoy venimos con un vídeo de Acadef Training donde vamos a hablar de sistemas de juego, vamos a hablar de cómo entrenar estos sistemas de juego, que muchas veces solo se habla de cómo entrenar determinados principios de juego asociados a un modelo de juego sin hablar del sistema en concreto, y hoy vamos a hablar de un sistema de juego relacionado con lo que vimos en la clase anterior en el Acadef Original, que si no lo has visto todavía te recomiendo que pinches en el link y te metas a ver esa clase de cómo contrarrestar con un 3-5-2, un 4-3-3. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos entrenar esto en nuestros entrenamientos, un ejercicio mediante unas jugadas combinadas que luego vas a poder aplicar en el partido, cómo tú usando ese 3-5-2 vas a poder entrenarlo para en tu equipo que luego se reflejen esos comportamientos que quieres utilizar para contrarrestar ese 4-3-3. No solo lo hablamos en la teoría, que ya lo hicimos el otro día en esa clase de Acadef Original, sino que vamos a ver un ejercicio mediante jugadas combinadas de cómo puedes aplicar esto en tus entrenamientos. Así que vamos a verlo. La situación sería la siguiente, la que vemos en la imagen, donde con picas o con conos, con el material que queráis, vamos a poner sobre el campo ese sistema de juego, esa estructura del rival, en este caso de un equipo en creación de juego replegado, ya sería en 4-3-3 o 4-1-4-1, en función de esa altura de los extremos, si es más alta o más baja, hablaríamos de ese 4-1-4-1 o un 4-3-3, pero que no es tan relevante porque al final es solo esa altura de los extremos, y a partir de ahí nosotros partiendo de ese 3-5-2, ubicando a nuestros jugadores como vemos en esas fichas azules, a partir de ahí cómo podemos entrenar con jugadas combinadas los comportamientos que nosotros queremos. Pues bueno, vamos a ver diferentes ejemplos de 3 secuencias que podríamos entrenar con nuestro equipo, que lo importante es que estos pases de estas jugadas combinadas tengan un sentido claro y el jugador sepa por qué hace cada acción, por qué hace cada pase, por qué hace cada conducción, y que no lo haga por hacer, porque si no realmente estamos entrenando algo que no tiene demasiado sentido y estamos haciendo al futbolista demasiado autómata con esas acciones, y lo que queremos es que entiendan el juego y entiendan el porqué de cada una de sus acciones. Así que vamos allá. Esto es algo que yo vi entrenar a Mendilibar en el Eibar, y es que las jugadas combinadas, en vez de, por ejemplo, plantear una secuencia y hacerla durante X tiempo, lo que planteaba eran 3 secuencias, a la que la primera llamaba la 1, la 2, la 3, ¿vale? Hacía esas 3 secuencias, y a partir de ahí los jugadores o bien hacían siempre primero la 1, luego la 2, luego la 3, o bien iban a empezar una secuencia, Mendilibar decía la 2 y tenían que hacerla, y así continuamente según lo que decía el entrenador. ¿Qué ganamos con esto? En vez de hacer una secuencia todo el rato la misma, ganamos que el jugador esté activo mentalmente y que no actúe como un autómata sabiendo qué pase toca y haciendo todo de una forma más monótona. Así que yo creo que es una buena herramienta que podéis utilizar en vuestros equipos. Yo la utilizo y entreno así las jugadas combinadas. Si bien es un ejercicio que no tiene oposición, aunque luego veremos cómo podemos meter alguna oposición pasiva con el cuerpo técnico, con algún jugador que esté lesionado pero que esté para entrar y hacer alguna cosa con el grupo, y también meterle un poco más de complejidad. Entonces vamos a ver esa primera secuencia y a partir de ahí vamos a ver las diferentes opciones que tenemos y los diferentes feedback que tenemos que dar nosotros como entrenadores en esta fase, ¿vale? Nos tenemos que acordar que un comportamiento a proponer en nuestros equipos es salir mínimo en la segunda circulación. En la primera circulación todos los equipos están bien colocados. Va a ser difícil que nosotros podamos superar líneas por esa banda porque todos los equipos en esa primera circulación se colocan bien. Entonces, mínimo en la segunda, y a lo mejor vamos a tener que hacer más circulaciones para encontrar a esos jugadores a la espalda de línea de presión. Entonces, empieza el balón por una banda donde atraemos o bien con el jugador de fuera del carril, o bien con el interior, o bien con el medio centro. Atraemos en esa banda mediante 1 o 2 pases. A partir de ahí tenemos que girar. Importante el saber por qué damos esos pases, porque la primera circulación lo que queremos es atraer para superar por el lado opuesto, ¿ok? Sacamos a la banda contraria. Aquí podríamos meter situaciones donde decimos, oye chicos, el rival nos hace esto, ¿cómo lo contrarrestamos nosotros? Podemos plantear, por ejemplo, que un punta me aprieta de esta forma, donde el libre es el central derecho, y hay un jugador que viene a dar un tercer hombre y le encontramos, ¿vale? Aquí habría 1000 combinaciones, pero bueno, imaginaros que queremos meter esa combinación en la primera, y vamos a simular que en esa primera el que me entra es su extremo con nuestra conducción de nuestro central. Entonces simulo que me entra el extremo, el pase va a venir por fuera, donde podrá ser directamente o podrá ser, oye, el extremo me ha tapado bien la línea de pase, necesito un tercer hombre, o bien de ese interior, ahí lo vemos,
o bien incluso del medio centro hay un tercer hombre, pero la clave es que entiendan quién es el hombre libre, que es el carrilero porque ha saltado su extremo, entonces tenemos que encontrarle a él y a partir de ahí simulo que sale lateral, punta de desmarca, busco desmarque en paralela y a partir de ahí entramos al centro lateral y a esa ocupación del área que también tendríamos que hablar, cómo ocupamos ese pase atrás, cómo ocupamos ese segundo palo, ¿vale? Todo eso también tendríamos que tenerlo en cuenta, pero la clave es eso, que sepáis y que el jugador sepa y entienda por qué hace cada pase en función del movimiento del rival, que es lo que está generando en nuestros jugadores. Esa sería la secuencia 1, vamos a por la secuencia 2. En esta secuencia 1, matices importantes. Esa visión periférica, por ejemplo, por parte de los centrales para saber quién me viene, quién me entra y quién es el hombre libre y también qué tipo de control tendré que hacer, porque si ese jugador número 4 cuando recibe este balón hace un control demasiado orientado hacia la derecha le va a facilitar esa presión. Si hago un control neutro que me quede en esa zona del medio podré jugar un tercer hombre, importante ese movimiento de apoyo en el tercer hombre simulando que tengo un jugador de espaldas y que no me puedo girar, ¿vale? Y luego para mí hay un concepto muy importante que es cuando el central sale conduciendo. Primero, que no salga conduciendo a máxima velocidad 100% porque seguramente no va a poder ser preciso a la hora de conectar con la siguiente línea. Y luego, cuando entre el extremo rival, a mí hay un concepto que me gusta, lo suelo llamar el acompañamiento, acompañar. Y es que este jugador, si se queda muy arriba, hace que su lateral le coja de espaldas y no pueda girar, sino que tiene que acompañar ese movimiento que ha hecho el rival para que este pase consiga superar a este y que este tenga demasiada distancia que abarcar para presionarme a mí, ¿vale? Diferentes conceptos que podríamos fijarnos en nuestro equipo en esta secuencia. Vamos a por la secuencia 2. Me imagino lo mismo que hemos hecho una primera circulación, que giramos al otro lado. Rápidamente vamos al otro lado, imaginando que el punta nos ha tapado por dentro al medio centro y que nos deja circular. Y ahora nos vamos a imaginar, por ejemplo, que una vez hemos llegado aquí, nuestro mediocentro tiene espacio y tiempo, se coloca entre rivales, recibe a pierna alejada, importante que dominemos ese concepto, y luego nos entra uno de sus interiores. Como hemos atraído al mediocentro a este lado, el lado contrario, el interior es el libre. ¿Qué pasa? Que por ejemplo me tapa la línea de pase, con lo que un interior haría de tercer hombre y a partir de ahí atraigo al lateral del lado contrario, juego balón profundo y entramos en centro lateral. Esa podría ser la segunda combinación, ¿vale? Hacemos la primera, hacemos la segunda, fijándonos en esos matices micro que estábamos hablando, ¿ok? Las combinaciones son infinitas. Yo os recomiendo que en función del rival que os toque el domingo o en función de los jugadores que tengáis, potenciéis más unas posibles combinaciones u otras. Si yo me enfrento a un rival que sé que defiende de determinada manera, sé que salta más su extremo derecho porque no le gusta replegar, etcétera, pues que eso lo plasmemos en estas jugadas combinadas, normalmente del día de duración, del jueves, que suele ser en un microciclo normal de semana. Plasmemos en ese calentamiento, a mí me gusta mucho hacerlo en ese calentamiento de día de duración, esos previsibles movimientos que va a hacer ese equipo. La tercera secuencia podría ser la siguiente, ¿vale? Por ejemplo, lo mismo, atraemos en un lado, giramos en esa segunda circulación, podríamos ver si metemos tercer hombre o no lo metemos. Una cosa interesante para los terceros hombres y esa toma de decisiones, que por ejemplo aquí metamos un jugador de oposición pasiva o un entrenador donde a veces presiona, a veces no presiona, a veces va en circular, a veces va en presión frontal, y ahí ya el jugador no es tanto una acción sin toma de decisión, sino que sí que tiene que estar pendiente y tomar decisiones en función de cómo le presione ese componente de oposición pasiva que hemos metido, ¿vale? Y a partir de ahí, por ejemplo, la tercera, vamos a hacer una acción más directa, y es con lo que yo llamo las penetraciones sucesivas, donde también podríamos meter oposición pasiva. Delantero desmarca entre central y central, ¿ok? Con lo que si central le sigue, interior rompe en ese intervalo central-lateral, si lateral le sigue, nuestro carrilero estará solo. En función de eso, el central decide y juega. ¿Que queremos potenciar una de ellas porque sé que van a seguir seguro a mi delantero? Pues podemos hacerlo sin toma de decisión, siempre jugando con el interior, por ejemplo, o siempre jugando con el del otro lado, ¿vale? Ahí ya cada uno que elija. O lo mismo, poniendo aquí a dos entrenadores o a dos jugadores y que en función de lo que hacen esos jugadores, nuestro jugador en las jugadas combinadas tome la decisión. Podemos tener más toma de decisión o menos toma de decisión. Luego hay otra situación que a mí me gusta bastante, que podemos meter aquí como feedback y como matiz, y es que este jugador, si lateral contrario está muy cerrado, ya que los delanteros están en el intervalo central y lateral, hagan un bloqueo al lateral para que el balón vaya aquí, y en ese bloqueo lo que hago es ralentizar el movimiento defensivo del rival y va a tardar más en llegar a este jugador
que ya con ese tiempo extra que tiene tiempo y espacio suficiente para poder meter un buen centro. Bueno, estas son 3 secuencias que os he contado, creo que se pueden meter infinitas. Lo que os he dicho, poner las que más os interesen en función de la semana y en función de vuestro equipo, pero creo que tenéis un ejercicio muy completo y muy claro de cómo podéis entrenar los movimientos que vimos la clase pasada en el AKDF Original, que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas porque hablamos de muchos más movimientos en función de cada fase del juego con este sistema contra el 4-3-3. Creo que esto lo puedes extrapolar a cualquier sistema y a contrarrestar cualquier sistema, y creo que es una herramienta muy buena estas jugadas combinadas, entrenadas de esta forma de 1, 2 y 3, creo que es muy dinámico y muy interesante para que lo lleves al campo de entrenamiento. Así que hasta aquí hemos llevado en el AKDF Training de hoy. Espero leeros en vuestros comentarios qué os ha parecido estas jugadas combinadas, y también me gustaría que me contarais cómo las hacéis vosotros en vuestros entrenamientos, estas jugadas combinadas, si metéis igual estas secuencias de 1, 2 y 3, si siempre hacéis la misma, qué oposición metéis, si metéis alguna, cómo ocupáis el área. Bueno, que me contéis un poco cómo hacéis estas jugadas combinadas, que seguro que entre todos cogemos ideas chulas para mejorar esta forma de hacer las jugadas combinadas o evoluciones, que también se llaman. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y os veo en el próximo AKDF Training.